Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con el tema de pulsiones y destinos de pulsión, vamos a trabajar ahora la definición de la pulsión. Ya hay un anticipo de esto en la conferencia 4 de las 5 conferencias de Freud, de introducción al psicoanálisis de Freud, que hay un video acá. Si me sale, voy a poner el vínculo directamente, como hacen los youtubers que ponen en la i, pero no sé si me va a salir. Si no me sale, lo buscan a la antigüita. Bueno, la pulsión es, hay que hacer varias diferenciaciones. Primero hay que diferenciarlo con el estímulo como algo que proviene del exterior. Es decir, la pulsión es un estímulo interno que proviene del cuerpo. Por ende, uno no puede huir de él y tiene que crear estrategias para gestionar esa energía o esa excitación que si no se gestiona se acumula y genera displacer. Después, otra, es decir, el estímulo externo sí podemos evadirlo, podemos, si es un sonido, bajarlo, apagarlo, gritarle al vecino que baje el volumen, qué sé yo. En cambio, del estímulo interno no podemos huir. Además, es una fuerza constante la pulsión, entonces proviene del cuerpo, entonces no se puede, algo hay que hacer, pero no huir, no se puede huir. Otra diferenciación que hay que hacer es que es distinto de el instinto. Bueno, me salió medio rimada las palabras. El instinto, si bien tienen semejanzas porque es ese impulso interno que proviene del cuerpo y que busca un objeto y que se debe descargar y tiene esta exigencia, ¿no? Freud habla de perentoriedad. Ay, qué palabra más difícil. La perentoriedad sería como una urgencia, ¿no? Da esta sensación de urgencia y que la descarga da ese alivio. En eso coinciden con el instinto. El instinto tiene esta cuestión de urgencia, pero nada más. El instinto tiene una estructura que ya es heredada, que por supuesto, como los animales tienen capacidad de aprendizaje, pueden ir mejorándola con el aprendizaje, pero la perra cuando tiene a sus cachorritos, ya sabe lo que tiene que hacer y nadie le enseñó. Si la primera camada ya sabe, corta el cordón, se come la placenta, lame a los perritos, les da de mamar y nadie le enseñó. Es decir, parte de la estructura instintiva ya se pone en marcha y se sabe qué hacer. Pero lo que plantea el psicoanálisis es que nosotros carecemos de instinto y lo que tenemos son pulsiones. Entonces está el impulso, pero no está la estructura que nos dice qué hacer con ella. Hay que crearlo. Esto se construye y en general las formas de qué hacer son de carácter simbólico y los aporta la cultura. Por eso cada cultura, había un profesor que nos decía a nosotros que la cultura rige sobre qué hacer con nuestros orificios y lo que entra o sale de ellos. Entonces nos daba el ejemplo de las reglas de urbanidad, ¿no? Supónganse, en la Edad Media, las reglas de urbanidad decían que si uno se encontraba, no había baños, ¿no? Como ahora, si uno se encontraba una persona haciendo sus necesidades, la regla de urbanidad decía que uno debía pararse y conversar con esa persona. Eso era lo correcto. Tiempo después,
las reglas de urbanidad decían que si uno se encontraba con una persona en esta misma situación, debía saludar y seguir de largo. Tiempo después, ante la misma situación, uno debía hacer como que no veía nada. Y después directamente quedó prohibido y uno tiene que esconderse para hacerlo. Entonces, la cultura ha ido rigiendo acerca de lo que debemos o no hacer con nuestros impulsos, y por eso en cada sociedad es diferente. En algunas se permite más la agresividad, en otras menos. En un pueblo de guerreros, qué sé yo, en un pueblo de los espartanos, por ejemplo, se incentivaba la agresividad. Para todos los que han visto Vikings, como yo, habrán visto que se incentivaba lo aguerrido, el riesgo, la violencia, era algo bien visto. Y por ahí chocaba con la cultura cristiana, que era todo lo contrario. Igual iban a pelear y todo, pero digamos lo cristiano era la caridad. El primer encuentro que ellos tienen son con monjes. Los monjes tienen totalmente prohibida la agresividad. Entonces la cultura va a ponderar, va a prohibir o va a censurar determinados impulsos, y nosotros tenemos que ver qué hacemos con ellos en el caso de que estén prohibidos, o en el caso de que estén exacerbados o que estén incentivados y a nosotros no nos salga tan bien, no seamos tan agresivos como deberíamos ser. Siempre estamos en esa tensión con la cultura. Freud tiene un texto que habla justamente de esta relación entre el hombre y la cultura. Bueno, en relación a las pulsiones, decíamos que la diferencia que hay que hacer es entre instinto y pulsión. Y bueno, con respecto a la definición, bueno, uno puede definir a la pulsión como un impulso que proviene del interior, que busca su descarga, que la descarga se realiza a través de la satisfacción y que esta satisfacción genera placer y a la vez da un cierto alivio y un tiempo de tranquilidad hasta tanto se carga otra vez o empieza a acumular tensión nuevamente. También la podemos definir a través de las características. Si pensamos, bueno, no es la definición literal de Freud, no tengo el texto a la vista, pero la definición que da Freud, si uno se pone a analizarla, lo que hace es mencionar las 4 características que son las que componen a la pulsión, que son, bueno, primero esto que decía, lo de la perentoriedad o fuerza, ¿no? O esta insistencia, es el aspecto motor de la pulsión, esto de que da una urgencia, que da una acumulación que uno puede, de acuerdo a cada uno, tolerar hasta cierto punto. Y después necesita hacer algo con eso, porque si no, empieza a tener sufrimiento. Tiene un fin o un destino, que es la satisfacción, porque es la forma de lograr que decrezca la tensión. Esta satisfacción, si pensamos en cuanto a lo que hablaba en el video del complejo de Edipo sobre las fases de organización libidinal, nosotros podemos tener cada pulsión funcionando por separado, es decir, cada zona erógena y cada parte del cuerpo es factible de convertirse en una pulsión. Entonces, el mirar, lo anal, lo genital, el poder, el dominio, ¿no? El poseer, son todas pulsiones, la curiosidad, ¿no? Son todas pulsiones que provienen del interior y que empujan
y nos dan esa necesidad de hacerlo. Estas pulsiones pueden funcionar por separado o, dice Freud, que cuando el niño entra en la fase fálica, la satisfacción sexual genital es tan fuerte en relación a las otras que él dice lo que se produce es como una condensación. Todas las pulsiones se ponen al servicio de los genitales, de la genitalidad, y por eso en general nosotros asociamos sexual con el acto sexual, pero no es así para el psicoanálisis. Nosotros en general cuando hacemos esto, es decir, cuando condensamos y ponemos todas al servicio del acto sexual, todo se convierte en erótico sexual. Entonces mirar es mirarle, no sé, lo que sea al cuerpo del otro, siempre con esa connotación, ¿no? Bueno, el contacto físico, el tocarse, el acto en sí, ¿no es cierto? Todo empieza a tener esta connotación. Por supuesto que no se lleva toda la energía pulsional, sino lo único que haríamos sería tener sexo y no tendríamos interés en otra cosa. Bueno, justamente de eso se trata pulsiones y destinos de pulsión, porque los destinos son muchos. Uno es la satisfacción a través del acto sexual, pero no se lleva todo. Hay cierta carga de energía que queda ahí, que se satisface a través de otros objetos. Entonces, habíamos visto ya dos características, la perentoriedad o urgencia o fuerza, el fin, que es la satisfacción o destino, el objeto, que es el medio por el cual se satisface la pulsión, es la parte más volátil, más móvil de la pulsión, porque, como decíamos, a diferencia del instinto que ya tiene un objeto predeterminado, la pulsión lo tiene que encontrar. Hasta que no lo encuentra, no puede descargar, no puede generar satisfacción. Y una fuente sería la cuarta característica, que es, como decíamos, el propio cuerpo. Si son las zonas erógenas que tienen la capacidad de acumular tensión y generar este deseo, esta perentoriedad que hace que tengamos que hacer un esfuerzo o trabajo para poder canalizarlo en algo para descargar. En este momento él va a clasificar a las pulsiones en dos tipos. Las sexuales, que son las que tienen estas características que acabo de mencionar, y las yoicas o del yo, que en vez de buscar la satisfacción, buscan la supervivencia, la autoconservación del individuo. Entonces, en muchos casos, como las pulsiones sexuales lo que buscan es la satisfacción ciega, es decir, como dé lugar, no importa, lo que buscan es el placer y chau. Muchas veces esta búsqueda, si no piensen, ¿no? Si uno siguiera comiendo, llegaría un momento en que el cuerpo colapsaría por exceso de comida y moriría probablemente. Entonces el yo, las pulsiones del yo, ahí estarían en contradicción y generarían un conflicto para evitar o limitar esta ingesta que lleve hasta ese punto. Bueno, así o con todas, ¿no es cierto? Está como contraparte o contrapeso de las pulsiones sexuales. Por eso muchas veces hay conflicto. Y en otros momentos hay como una especie de pacto, ¿no? Recién hablaba de transacción, ¿no? Bueno, hay un acuerdo entre una y otra, que es por ahí la forma más saludable y menos conflictiva de solucionarlo. Lo que pasa es que no siempre nos sale. Ahora bien, yo decía, en realidad tomando a Freud, ¿no?
la pulsión tiene este empuje que genera un esfuerzo o trabajo para canalizarla. Bueno, ese esfuerzo o trabajo se consolida en lo que él llama destinos. Entonces, los destinos son varios, ¿no? La transformación en lo contrario es uno de ellos. Él habla de activo-pasivo, ¿no? O un cambio de contenido. La inversión del amor al odio sería otra transformación. O un cambio de contenido, ¿no? De algo erótico a algo que no lo sea. Ese sería un destino. Ahora después yo, en un cuadro bien complicado, donde se van a hacer un nudo, voy a relacionar todo. Pero primero vamos a ir de a uno. Bueno, uno de los destinos es la transformación a lo contrario que podría darse en esto, ¿no? El activo pasivo, inversión de amor a odio o de contenido. Después, la otra es la vuelta a la persona propia. ¿Por qué la vuelta a la persona propia? Porque si la fuente es el cuerpo, entonces siempre el origen de la pulsión es autoerótica, porque el origen es el propio cuerpo. Después va a buscar un objeto que es donde va a depositar o a colocar la energía, y entonces se va a convertir en el objeto de la pulsión. Pero a veces esto vuelve otra vez sobre el cuerpo y sería otro de los destinos. Otro destino es la represión, que en este momento de la teoría la represión sería en el formato de la primera tópica, es decir, consciente, preconsciente, inconsciente. La represión hace que todo vaya al inconsciente. No va a cambiar eso, pero van a aparecer otras instancias en el aparato psíquico. Bueno, otro destino es la sublimación. La sublimación tiene que ver con una transformación del contenido, porque el contenido que era erótico deja de serlo. Pero la sublimación es compleja en el sentido de que hay una represión en el medio, porque la sublimación implica una transformación de algo que era de carácter erótico, se dessexualiza. Cuando se dessexualiza quiere decir que el contenido sexual queda reprimido, queda olvidado, uno ni se acuerda ni piensa que es cierto que eso existe. Pero la energía queda disponible. Entonces queda disponible y se destina a un nuevo objeto que no tiene connotación sexual. Entonces uno puede ser un exhibicionista, por ejemplo, ¿no? Dentro de la pulsión de exhibición, pero siendo docente, o siendo un político, o siendo un bailarín, o un cantante, ¿no? Se exhibe y se expone ante los demás, ante muchísimo público, no tiene una connotación sexual, sino que es de otro carácter. Entonces, la sublimación tiene estos dos momentos. El primer momento es la dessexualización, que es la represión del contenido sexual de esa pulsión, y el segundo, que es el de la traslado de esa energía a un nuevo destino, que es que no tiene contenido sexual. Yo voy a trabajar también en este video una parte de lo que trabaja Freud en
el texto del análisis que hace sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Y bueno, él hace un montón de análisis de las obras, de la vida de él, de un montón de cosas, lo analiza como si fuera un paciente, ¿no? Basándose en las producciones, en lo que él ha escrito, ¿no? Y varios elementos con los cuales bueno, él dice que era un homosexual, pero que no era activo en cuanto a que buscara pareja, sino que toda la energía sexual estaba orientada o estaba sublimada y por eso tenía tanta creatividad y por eso tenía tanta curiosidad y tanta búsqueda de explorar tantos campos y tantos ámbitos, ¿no? Entonces, el texto de Leonardo da Vinci, yo incluí un apartado de este texto que trabaja sobre la pulsión de ver o la curiosidad, y entonces él ahí va a trabajar tres destinos o tres maneras de gestionar la energía. Una es, bueno, sería la satisfacción, ¿no es cierto? Pero cuando la satisfacción está prohibida, puede caer la prohibición, una prohibición tan fuerte que queda inhibida. Sería la inhibición. Entonces, en el caso de la pulsión de la curiosidad, que es la que analiza en esta parte por las características, los rasgos de Da Vinci, tan curioso, tan ávido de conocer y ha hecho exploraciones de anatómicas, robando cadáveres para poderlos abrir y ver cómo funcionaba el ojo y cómo estaban los nervios, todo para poderlos después trasladar. O sea, no era una avidez perversa, porque él no es que abría los cadáveres porque era necrofílico, sino que en todo caso la necrofilia estaba al servicio, sería como un forense, ¿no? El forense también tiene algo de necrofilia, pero de necrofilia sublimada para poder analizar qué es lo que pasó con esa persona, ¿no? Como suelen decir en las series, ponerle voz a los que no tienen voz, ¿no? A los que han muerto y no pueden hablar de lo que les pasó. Ellos le ponen voz. Entonces es una manera de sublimar eso. Entonces él lo que hacía era, tenía esa avidez por conocer y para después poder plasmar en una obra de dibujo o de escultura mucho más realista. Entonces, en el caso de Da Vinci no hay inhibición, sino todo lo contrario, hay una sublimación de esa energía. Entonces él canaliza, o sea, queda reprimida la parte erótica y traslada a la curiosidad, una avidez terrible de conocimiento. Si queda inhibida, es decir, hay una prohibición, puede producirse la falta de interés o de apetitos por el conocimiento, ¿no? Sería como una especie de anorexia de conocimiento. Hay psicopedagogos, nosotros los psicopedagogos trabajamos justamente con este síntoma muchas veces, porque algunos de nuestros pacientes tienen este problema. Por eso, por ejemplo, en los niños adoptados se sugiere que se les cuente su historia, porque el ocultar hace que el otro perciba que hay algo oculto, que hay algo que es peligroso saber, que no es bueno conocer, que no es bueno preguntar, porque se va a topar con el temor del otro, la ansiedad cuando se tocan ciertos temas, y entonces puede muchas veces esto generar una inhibición en el conocimiento. Es una inhibición de carácter psicológico, por supuesto, ¿no? Es una actitud de temor que tiene el sujeto en esto. En la serie Merlí, igual después cuando haga ahora la relación entre todos los cuatro, todos los destinos y la relación entre el yo y el otro y todo eso,
vamos a ver vamos a trabajar dos pulsiones, el sadismo masoquismo y la exhibición y voyerismo exhibición, que sería el otro par, ¿no? Son siempre opuestos. En el caso del voyerismo exhibicionismo, que están en relación porque uno es uno como objeto, yo decía, bueno, todo nace en el cuerpo, entonces sería exhibición, sería autoerótico, mostrarse, verse uno mismo, y cuando uno se exhibe, es decir, ya hay un otro, sería exhibirse, y si vuelve a la persona propia, hace que el otro lo mire, en vez de uno mirar. Entonces siempre están como una moneda con dos caras, ¿no? La exhibición y el ver, y la curiosidad. En el caso para los que vieron la serie Merlí, al principio, en la primera temporada, uno de los pacientes, uno de los alumnos que él tiene agorafobia. La agorafobia es una inhibición para exhibirse, para mostrarse. Piensen, los que trabajaron con la película o los que vieron la película, el discurso del rey, si no hay algo de inhibición, de exhibición, de la pulsión de exhibición en su tartamudez, porque justamente lo que él le impide es exhibirse. Bueno, son distintos ejemplos en relación a la inhibición, ¿no? Cuando está prohibida la pulsión, entonces queda a nivel inconsciente. A veces, cuando se reprime y no queda inhibida, sino que se traslada y se descarga, podríamos decir, de manera simbólica e indirecta en forma de síntoma, aparece como una cosa patológica que no le sirve al ser humano. Por ejemplo, en la curiosidad o en esta cosa del pensar, ¿no? De la curiosidad del pensar, se vuelve sobre la propia persona y se producen estas personas que rumian todo el tiempo, están pensando y están analizando y están no sé qué y sienten que hay una confabulación y que la familia lo va a mirar y que seguro lo están criticando y qué sé yo, y cavilan. Bueno, eso es esa energía que estaba reprimida, se traslada a una forma sintomática de descarga que le genera, sufrimiento. En general, los síntomas, por si no, no serían síntomas, están relacionados con el sufrimiento y por eso generalmente vamos y consultamos a algún especialista porque estamos sufriendo. Mientras uno está tranquilo con lo que tiene y está, digamos, sin cuestionamiento. Mientras yo les doy esta clase acá en el video, está mi gata revolviendo. Ella tiene curiosidad y está en este momento metiéndose en el mueble, sacando todo lo que hay adentro. Así que ella está en consonancia con este video sobre la curiosidad. Vieron que la curiosidad, no mató al gato porque no lo voy a matar, pero bueno, está bien, ella está en tema, está explorando, haciendo uso, está bien que no es un ser humano, ¿no? Pero bueno, de la pulsión de ver y ser mirado, podría ser la manera de expresarlo. Bueno, entonces, en lo que hace a Leonardo da Vinci, trabaja esto que es muy importante a nivel, digamos, de lo patológico para el que es psicólogo, el que estudia psicología, para distinguir, digamos, dónde está la dificultad. Supónganse si tuviéramos de paciente al rey Jorge, a Berti, trabajaríamos por este lado. En el caso de los docentes, nosotros trabajamos con la curiosidad, o sea, el motor de la
de la curiosidad de un alumno está en la sublimación de la pulsión de ver. Entonces, cuando vemos a ese chico que pregunta y que quiere saber y que tiene esa avidez y una búsqueda, ¿no? Y se moviliza y es inquieto y quiere saber más, bueno, ahí podemos ver este empuje pulsional. O lo contrario, podemos detectar a un alumno que parece que nada le interesa, y es más, cuando uno se acerca y le nota algún interés o alguna curiosidad y se lo hace notar, se angustia. Porque como tiene una inhibición y tiene prohibido en su inconsciente tenerlo eso, entonces se empieza a angustiar. Entonces distinguir una cosa de otra está bueno, porque aunque uno no vaya a intervenir, no le vamos a hacer tratamiento, pero sí quizás bajar el nivel, entrar por otro lado o ponerle en palabras eso. Pero qué raro, te pones nervioso porque lo habías entendido, ¿no? Es decir, buscarle otra forma y ponerle palabras para que se dé cuenta que está teniendo una inhibición y que se convierta eso en demanda y haga un tratamiento psicológico, ¿no? Si lo necesita, si la inhibición es muy grande. A veces se destraba ahí nomás y sale adelante. Vuelvo a la pulsión ver y ser mirado, ¿no? El hecho de mostrar también puede tener una inhibición, que era como la del discurso del rey. Yo tenía un alumno que siempre entregaba el parcial en blanco. Entonces, cuando dio su segundo parcial, es decir, había dado el parcial, el recuperatorio y el segundo parcial, sería la tercera vez que entrega la hoja en blanco. Entonces yo, cuando me entrega la hoja en blanco, la miro y le digo: no puede ser que vos no sepas nada. Digo, vos no faltás nunca, participás en clase, no puede ser que no te haya quedado nada en la cabeza. Es imposible que a alguien no le quede nada, que vos no puedas contestar ni siquiera un poco de las preguntas que están acá. Yo creo que algo vos podés decir. Quedó ahí porque ya terminaba el parcial. Cuando viene al recuperatorio, empieza como con lo mismo, ¿no? Escribe algo, un poco en cada pregunta, escribió y entregó, muy básico, pero sacó un 4 y de alguna manera rompió con eso y pudo después dar el final. Pero no siempre los casos uno mismo los puede resolver. A veces uno necesita ayuda en la reelaboración que tiene que hacer. Bueno, ahora les voy a poner un cuadrito con la relación de todo y les voy a explicar lo que sería el desplazamiento, lo que sería el trabajo de la pulsión. La pulsión, yo decía, parte del yo, va al objeto y muchas veces vuelve al yo. Bueno, les voy a relacionar eso con todos los otros temas que venía diciendo antes. Teniendo en cuenta ahora los tres, todos los destinos y las oposiciones, activo-pasivo, placer-displacer, yo-otro, yo-mundo exterior, combinando todo más los destinos, tendríamos la dinámica de la pulsión, es decir, cómo va progresando, cómo se va recorriendo, y en la búsqueda de descarga se va desplazando de un objeto a otro, generando los otros dos destinos, es decir, puede ser la vuelta a lo contrario, puede ser la vuelta a la persona propia, puede ser el cambio de contenido, el pasaje de activo a pasivo, bueno. Es decir, si uno va combinando todas estas cosas, podemos entender cómo es la dinámica. Obviamente esto va ocurriendo con cada una de las pulsiones, porque de acuerdo al contexto cultural en el que se vive, hay ciertas pulsiones que se ven
como negativas o están prohibidas, y entonces se van a tratar de sojuzgar, y otras quizás estén más estimuladas, estén permitidas, y entonces tengan más posibilidades de ser tolerables para el individuo, y entonces tenga que hacer una estrategia menos violenta contra ella. Por supuesto, también está en la actitud de cada sujeto, su nivel de tolerancia y el entorno, el nivel de tolerancia. Yo en la otra parte del video decía, por ejemplo, bueno, el caso del niño adoptado, que bueno, por ahí ahora ya no se hace más, pero bueno, cuando yo era chica o mis padres eran jóvenes, lo que se estilaba era no decirles la verdad porque sentían que les iba a herir el sentimiento al niño, saber que era adoptado, y si es que era adoptado desde bebé. Y entonces esta mentira quedaba como un secreto de familia, muchas veces se mudaban de lugar y todo, y entonces cuando el chico pregunta, en algún punto, bueno, de dónde vienen los bebés, o cómo nació, cómo fue su origen, porque por ahí ve el bebé de un pariente o algo y surge la pregunta, se va a encontrar con cierta tensión o algo que no cierra, cosas que faltan fotos de él de cuando era de la mamá embarazada o cuando era muy bebé, en fin, cosas que van generando esta sensación de que el origen y el saber y el secreto está todo en relación, y entonces el individuo adopta una actitud de temor ante el conocimiento, y entonces esto puede generar, como yo decía, una inhibición. Pero bueno, pensándolo en cuanto al recorrido que hace la pulsión, nosotros tenemos una oposición que es el yo, y el otro extremo sería el mundo exterior. En el yo, o sea, en el organismo, en el cuerpo de ese sujeto, aparecen las pulsiones porque la fuente es el cuerpo. Entonces, la primera percepción y sensación de acumulación de tensión y descarga de tensión va a ser en el propio cuerpo. Entonces, siempre el origen o las primeras experiencias son autoeróticas, no queda otra, porque no hay objeto todavía. Cuando el yo percibe esa sensación y la reconoce, y aparece un objeto que le va a satisfacer esa pulsión, entonces ahí empieza el ciclo de acumulación de tensión, descarga de tensión, es decir, placer, displacer cuando se acumula, placer cuando se descarga. Y todas las pulsiones, una vez que son reconocidas como un sentimiento o como sensación o como algo que nosotros podemos definir qué es, se establece para cada pulsión lo que se llama el representante, porque la pulsión en realidad es una reacción orgánica que tiene una determinada estimulación interna, que es la excitación. Ahora, que uno eso lo reconozca como hambre, como bronca, como excitación sexual o como curiosidad o lo que sea, implica una construcción que tiene que hacer el yo sobre eso. Entonces, cuando uno lo reconoce eso que está sintiendo como bronca o enojo, entonces ahí ya esa sensación va a estar asociada a esa idea, y uno va a reconocer eso cada vez que esté enojado, va a decir estoy enojado porque me pasó esto. Entonces, la idea de enojo, de bronca o el nombre que le demos, ese va a ser el representante de esa sensación. Entonces ahí ya se pone en marcha el mecanismo de la pulsión, porque podemos reconocer esa sensación, y en función de eso hacemos o no hacemos. Si esa sensación está prohibida, entonces lo que va a tratar de hacer es reprimirla. Entonces lo que se reprima es ese contenido, y por eso que puede darse
como es simbólico, puede darse este desplazamiento a otros contenidos que sean simbólicamente parecidos, y entonces así se puede desplazar a otras cosas y también puede desplazarse a lo contrario, porque además todas las pulsiones tienen este lado activo y pasivo también. Es decir, se pone de ponerse como objeto o ponerse como sujeto que le hace al otro. Bien, vamos despacito. Entonces, arrancamos con la primera experiencia, es autoerótica, es en el propio yo. Entonces, si tomamos la pulsión de ver, sería verse. Si es la pulsión del sadismo, sería lastimarse, ¿no? El dolor, ustedes saben que genera la liberación de endorfinas, que son las que limitan ese dolor a un punto, y muchas veces esta endorfina es la que genera el placer o la excitación, que podemos verla en la película El método peligroso, al menos la versión que ellos hicieron, ¿no? Donde esta chica, cuando era castigada, además del dolor que sentía por que la castigaban, también junto con eso sentía placer. Entonces, la primera experiencia ahí sería lastimarse. Pero cuando sale al mundo exterior y encuentra un objeto, va a poder colocar esa pulsión sobre el otro. Entonces se convierte en sujeto, o sea, se convierte en activo. Se lo hace a alguien. Entonces, en la pulsión de ver y ser mirado, sería mirar al otro. Si nos colocamos desde la posición donde no hay censura, donde no hay prohibición, sería la perversión. Si es perverso, es decir, si la intención que tiene no se prohíbe, no se reduce, sino que se mantiene con el contenido erótico, sería perversión, y sería el voyerismo en este caso. Para el caso del ver y ser mirado, del sadismo, sadismo-masoquismo, si él le hace al otro y el otro es la víctima, entonces si esto, lo mismo, ¿no? Si esto no tiene prohibición, no está censurado, está bien hacerlo, nos mantenemos dentro de la perversión, hay excitación sexual por el herir al otro, sería el sadismo. Pero puede pasar que se traslade de activo a pasivo, que era otra de las transformaciones, una de las transformaciones a lo contrario, y entonces tendríamos ahí, él se colocaría como objeto para que el otro le haga, se colocaría en el lugar de pasivo. Si esto no, tiene connotación erótica, estaríamos dentro de la perversión, entonces sería el masoquismo. En el masoquismo con el contenido erótico me refiero, ¿no? Porque hay otras formas de masoquismo que ahora vamos a ver. En el caso de la pulsión, estamos trabajando con dos pulsiones en paralelo, la de mirar o la curiosidad y la del sadismo o la agresión. Entonces, en la de el mirar sería el exhibicionismo. Y en el caso de es mirado por el otro, ser mirado por el otro, sería el exhibicionismo. Y en el caso de lastimar sería el masoquismo. Pero en general, muchas de estos contenidos eróticos son censurados por las culturas, dependiendo de cuál. Y entonces siempre se encuentra una forma o se debe encontrar alguna forma de transformación para que sea aceptable tanto para el yo como para el ámbito cultural en el cual se encuentra inmerso el sujeto. Entonces, en el caso del sadismo podría ocurrir lo que hablábamos de Leonardo da Vinci, es decir, producirse la inhibición, es
decir, se prohíbe como el mecanismo de defensa que puede aplicar el sujeto es la represión y mantener eso ahí escondido, entonces se convierte en, digamos, una inhibición que le impide todo tipo de agresión. Hay veces que uno necesita algún tipo de agresión para defenderse, para pelear una discusión, para ganar un punto de vista, para, qué sé yo, para que no se le colen en la cola del banco, qué sé yo. Es decir, siempre un grado de agresividad uno necesita para conseguir algo que se necesita. Pero si no puede nada porque está totalmente inhibido, entonces no puede directamente hacer uso de esa pulsión. Lo que puede pasar en ese caso es la otra cuestión, es decir, cuando está reprimida puede pasar tres cosas. Una es la inhibición. La otra es que se desplace, se desliza hacia el lado del síntoma y se convierte en un síntoma que por lo general vuelve sobre la propia persona. Entonces sería esto de el estar pensando y por ejemplo adquiere una cuestión moral y entonces se está mirando a sí mismo y censurándose todo el tiempo y criticándose a sí mismo porque hice esto, porque hice lo otro, porque esto está mal, porque aquello lo hice mal, y está todo el tiempo cavilando, que no es nada positivo, le baja la autoestima, lo hace sentirse mal. Entonces adquiere esta connotación. Ahí en realidad veríamos una condensación de las dos pulsiones, porque sería bastante sádico eso sobre sí mismo. Es una manera sádica de verse. Ahí hay una condensación de las dos pulsiones sobre la propia persona. Pero es una manera de mirarse de manera sintomática, que uno no se da cuenta que lo está haciendo. Uno cree que es cierto eso. No se da cuenta que es un síntoma, que sería la otra posibilidad. Con respecto a cualquiera de las posiciones puede pasar cualquiera de estas tres cosas. En el caso del exhibicionismo sería también, si está inhibido, entonces tiene prohibido el exhibirse, es súper tímido, o lo que le pasaba a Berti del discurso del rey, que no se puede mostrar. Y digamos, para reforzar esa prohibición, él tiene la tartamudez, ¿no? Esto de que se nos va la voz cuando tenemos que hablar en público, o que nos ponemos tan nerviosos que nos quedamos paralizados, ¿no? En el alumno de Merlí, que no puede salir de la casa, ¿no? No se puede mostrar, no puede exhibirse. Ahí veríamos una inhibición y después el traslado al síntoma, en el caso de Berti el tartamudeo, en el caso de este chico que no puede ir a la escuela, que no puede hablar, que no puede salir. Y para ambos casos, es decir, para los dos que expliqué recién, existiría la tercera opción, que es la opción más saludable, que es la de la sublimación. La sublimación, ¿se acuerdan? Era la transformación de algo que tenía contenido erótico en algo que es asexuado, es desexualizado. Desexualizado en el sentido de la connotación, pero el empuje pulsional lo sigue teniendo, solo que no tiene contenido erótico. Entonces, en el caso del ver, sería la curiosidad científica, los médicos, los investigadores, los periodistas que investigan cosas, los paparazzi, qué sé yo, que siempre andan espiándole la vida a la gente, los psicólogos que siempre están sabiendo la vida de los pacientes. Es un desplazamiento de esa curiosidad, de ese ver al otro desde un punto de vista desexualizado.
Y en el caso del exhibicionismo, en la sublimación sería, por ejemplo, bueno, yo creo que ya había dado ejemplos hace un ratito, ¿no? El hecho de exhibirse desde un punto de vista desexualizado, como puede ser, bueno, la docencia, ser un periodista, se está exhibiendo, ser un conferencista, un político que da discursos, ¿no? Es una manera de exhibirse desexualizada. Digamos, todos tenemos que tener un poco de esto para poder funcionar, como se darán cuenta. Si uno tiene que tener la posibilidad de sublimar algo de las pulsiones, por ejemplo, de la de exhibicionismo, para poder exponer un punto, contar, hablar, decir, mostrar, tener voz, como le dijo el logopeda a Berti, Lionel, ¿no? a Berti. El tener voz implica, bueno, poder sublimar esa posibilidad de exhibirse y decir. En el caso de el ver, el poder tenemos que tener disponible esta pulsión para poder estudiar, para poder tener curiosidad, para querer saber más. Si no tenemos nada de esto, entonces no vamos a tener ese empuje que nos da ganas de saber más, ¿no? En el caso del sadismo, digamos, atravesaría las mismas acciones. Si se inhibe el sadismo, si no se le puede hacer daño al otro para nada, ni siquiera para decirle que la corte con algo que está haciendo mal, o que contestarle algo que el otro se está pasando de la raya, o algo, ¿no? Donde hace falta tener la agresividad. Ni siquiera eso, porque está inhibido. Entonces a veces eso vuelve sobre la persona propia, como les decía yo, en forma de autorreproche. Entonces uno se reprocha a sí mismo y se autoflagela, sería una vuelta sobre la persona propia de ese sadismo, que adquiriría esa forma moral. Por eso no la rechazamos, porque está bien que nosotros nos autoexijamos, porque así somos mejores. El tema es que cuando adquiere un formato muy doloroso, hace que la persona nunca tenga placer de los logros que tiene, ¿no? Siempre está sintiendo que algo debe, algo le falta. Y en el caso de la sublimación del sadismo, bueno, podríamos pensar en la transformación de esta agresividad. Bueno, a ver, como se va desplazando, se puede desplazar desde algo donde es evidente que hace falta la agresividad, si sos un rugbyer, si sos un policía, un luchador de taekwondo, de cualquier deporte. Los deportes de contacto requieren agresividad, pero es una agresividad desexualizada, pero la vemos. Después hay formas más desplazadas, más simbólicas de agresividad, como, bueno, poder defender una tesis que uno tiene, ¿no? Y ser aguerrido en esa defensa, o un abogado que defiende a su cliente con argumentos punzantes. Entonces ahí uno ve la agresividad, pero no vemos la agresividad en forma de violencia, ¿no? de contacto físico, sino simbólica. Y en el caso del masoquismo, bueno, el masoquismo en nuestra sociedad lo ve con un poco más de tolerancia, y entonces aparece con más facilidad, pero no en el contenido erótico, sino sublimado. Y bueno, la sublimación del masoquismo son todas las actitudes de abnegación que requieren ciertas profesiones, ¿no? Los enfermeros que trabajan por ahí con las cosas más desagradables de los pacientes, ¿no? De curar la sangre, las heridas, la infección, las heces, ¿no?
Entonces necesita abnegación, los que trabajan en servicios sociales, que van a lugares feos, que se dedican a los otros, ¿no? Bueno, ahí uno ve cómo han sublimado el masoquismo y lo han transformado en algo de carácter social y simbólico, y es aceptado por ese sujeto. Entonces ahí vemos cómo, de acuerdo a cómo se van dando estos entrecruzamientos entre la posición activa o pasiva, si es sobre el otro, sobre el propio cuerpo. Esto el mismo sujeto puede ir teniendo distintas variantes en distintos momentos para distintas circunstancias de todo esto. También a veces, que es un acto en realidad económico, se condensan. Acuérdense que la condensación y el desplazamiento se aplican para todo, no solo para los sueños. Entonces podemos condensar más de una pulsión en una sola actividad y a través de una sola acción satisfacer a las dos. Entonces, en el caso de, por ejemplo, presentar en el público una tesis nueva que, no sé, que refuta una teoría que todos admiran y que les parece más bárbara y que es genial, y esta persona ha descubierto fallas, y en vez de ocultarse y callarse porque todos me van a criticar y que van a la puede mostrar. Entonces ahí vemos la agresividad, porque hay que tener coraje para poder enfrentarlo y enfrentarse a los demás, que uno sabe que lo primero que van a hacer todos es rechazarla, porque eso implica desaprender lo que se sabe y aprender lo nuevo, ¿no? Entonces la actitud primero va a ser de ataque, de rechazo, y entonces se la van a agarrar con la persona que habla, como suele pasar con los que llevan los mensajes, ¿no? Los mensajeros son los que lo matan porque no les gusta el mensaje. Digo, hay que tener coraje para sostener ese lugar, y entonces hace falta la agresividad, el sadismo, y también el exhibirse para poder mostrar eso que se ha hecho, que es propio, ¿no? Es mostrar algo propio. Entonces ahí vemos la condensación de ambas. Entonces en muchas cosas aparecen estas operaciones de condensación y desplazamiento. Bueno, el desplazamiento lo vimos a lo largo de todos los movimientos que van haciendo la expulsión, ¿no? De activo a pasivo, de un objeto al otro, de un objeto más ligado a la pulsión a otro más simbólico, ¿no? Se va viendo todo el tiempo. Entonces, bueno, básicamente la dinámica de las pulsiones se da ahí. Y esta misma operatoria que yo describí para estas dos, que son las dos que él trabaja en ese texto, se podrían aplicar a otras pulsiones. Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar, el problema que hay acá en esta teoría es que no sabemos, más allá de que está en el cuerpo, en el aparato psíquico, en qué parte del aparato psíquico ubicaríamos las pulsiones. Es algo que acá no tiene solución, pero la va a tener en la nueva teoría que él va a desarrollar. Así que bueno, espero que les haya servido y que esto junto a la lectura, que bueno, la intención es que ayude a la lectura. Freud no tiene una escritura lineal, sino que tiene una escritura súper argumentativa, que va y viene, que le contesta a uno, que le contesta al otro, porque él trata de hacer reconocer su teoría frente a la comunidad científica, la psiquiátrica más que nada, de esa época, y bueno, entonces todo el tiempo está repitiendo y vuelve a decir y pone otro argumento y va y viene, y esto hace que la lectura de Freud sea un poco ardua, más allá de que, bueno, algunas limitaciones en cuanto a las traducciones.
Así que bueno, la intención de este video es facilitador, pero el leer a Freud por Freud es lo mejor. Así que bueno, quedamos hasta el próximo encuentro. Hasta luego.